Bueno, vamos a ver un video, como siempre lo he dicho, prácticamente todo esto fuera de script. Y bueno, en el anterior video vimos, ¿cómo se llama? ¿Qué podría mejorar en la Liga Argentina? Ahora vamos a ver el sistema, cómo sirve en el sentido, en el sentido de las competencias. Ejemplo, la liga, cómo es, el apertura, el clausura y todo eso. Que a veces es un enredo y bueno, es a entender para la gente. Vamos a verlo. Está. Al fútbol argentino, pues ven, yo averigualo en punto cero. Bueno, gente, Ok, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el vamos a canal, y verlo. en este caso experimentos para ser único en este canal, ya que para empezar, aunque ustedes no lo crean, este será el primer video del año que subo al canal de fútbol argentino en 2025. Y claro, mientras pensaba una buena idea para volver con los videos a este canal, pensé en los videos que ya había hecho mis otros canales, en donde por ejemplo explicaba cómo funcionaba en su totalidad el fútbol chileno, el fútbol peruano y el fútbol uruguayo, es Ok, decir, bro, la última ya. división. Argentina debe ser uno de los países más extraños en cuanto a su sistema de ligas. Consideraba que era buena idea hacer un video explicando cómo carajo funciona el fútbol argentino, desde la Bien. primera división hasta el torneo promocional amateur, en donde por las dudas aclaro que este video solo es válido para inicios del 2026, ya que nunca se sabe cuándo el Chiquitapia volverá a cambiar el formato de la competencia. Así que Es habiendo dicho cierto. esto, empecemos con este video que va a estar muy ¿Cómo Y saber cuándo es empezamos el con un momento de porón tomar anuncio, una ma, hijo de decisión, puta. de elegir un camino? Me rechupa un huevo eso. interesante. Un minuto ya me puede hacer un Señoras y anuncio, señores, pa. para comenzar con este largo y complicado video, podemos decir que actualmente en el fútbol argentino hay ni más ni menos que 5 divisiones, todas ellas con formato muy difícil de entender, pero que vamos a hacer el intento lentamente. Ok, vea. La primera B, primera C, primera B, primera nacional. Lo que entendí. Tú, Liga regional, como se llama esa poronga, ma. No entendí ahí. Y federada, no entendí. Y comenzamos este recorrido por la primera división, en donde, como ya sabemos, la máxima categoría Ah, de ok. Argentina es una de las más antiguas del continente americano, ya que al menos en su primera temporada, que fue dentro del ámbito amateur, esta primera división se comenzó a jugar en el año de 1891, y claro, Pues, soy consciente de que en Argentina hay un largo debate sobre si se debería contar o no el amateurismo, y si le doy mi opinión, en lo personal no contaría los títulos del ámbito amateur, ya que por ejemplo en la primera temporada, que como le comentaba anteriormente, fue en el año de 1891, solo participaron 5 equipos en aquel campeonato, y francamente, el torneo era cualquier cosa, ya que luego de que solo se jugaran 8 miserables partidos, los clubes de Caledonians y San Andrew quedaron empatados con 13 puntos cada uno, y en lugar de definir al campeón, mediante un partido de desempate, literalmente le dieron el título a los dos equipos, una completa locura la verdad, en donde ni siquiera fueron capaces de definirlo por medio de la diferencia de gol. Y si les soy sincero, hay muchas historias raras que ocurrieron durante el amateurismo, y por ejemplo, a inicio del siglo XX, literalmente hubieron ediciones en las cuales la primera división se jugaba solo con 4 equipos, algo simplemente insólito, en donde un torneo de barrio, en la actualidad, tiene más validez que aquel campeonato. Pero bueno, tuvieron que pasar casi literal. 40 años para que al final el fútbol argentino comenzara su etapa profesional, ya que la primera edición del profesionalismo comenzó en 1931, en donde se cuenta que participaron 18 equipos en su primera temporada, y allí se encontraban todos los clubes que conocemos hasta el día de hoy. Y si hablamos sobre el formato de los campeonatos, Ok. aquí también nos encontramos con un tema que da para un video completo, ya que es el principio del profesionalismo hasta mediados de los años 60, que el fútbol argentino simplemente se jugaba bajo el formato de todos contra todos a todas ruedas, en donde el primer lugar sale campeón y listo. Pero entre los años 67 hasta más o menos el 85 se cambió el sistema de los campeonatos, pasando a disputarse 2 torneos cortos por año, uno que era literalmente el campeonato regular, que era llamado como metropolitano, debido a que participaban en su gran mayoría clubes del Gran Buenos Aires, y el otro campeonato, que era llamado como el torneo nacional, en donde además de los clubes porteños y bonaerenses, participaban los clubes indirectamente afiliados, los cuales clasificaban a través de un extenso torneo regional. Y claro, durante este largo periodo de casi 2 décadas, incluso los propios torneos metropolitanos y nacionales cambiaron muchas veces su formato, ya que si les soy sincero, esta época fue muy irregular en cuanto a los sistemas del torneo, sobre todo el torneo nacional, debido a que no existía un número definido
de clasificados desde el torneo regional, y es por esa razón que, por ejemplo, en el campeonato nacional del año 76 alcanzaron a participar 34 equipos, luego en el año 80 fueron 28 clubes y posteriormente en el año 82 la cifra volvió a aumentar a 32 equipos, lo cual hacía que la organización fuese muy difícil en este periodo. Pero continuando con los formatos históricos de la primera división, todo este conflicto con los torneos metropolitanos y nacionales se terminó en el año 85, ya que en dicha temporada por fin cambió el formato, en donde se incluyó de forma más digna a los clubes provenientes del interior del país, debido a que en aquel momento se creaba la llamada Primera B Nacional, con lo cual al fin iba a existir una estructura decente de ascensos y descensos para los equipos indirectamente afiliados. Y claro, aquí surge una nueva polémica más, ya que anteriormente les había dicho que entre fanáticos de muchos clubes discuten si deben valer o no los títulos del amateurismo. Pues bien, bajo esa lógica, muchos hinchas de los clubes del interior consideran a la primera división desde el año 85 en adelante, ya que antes de esa fecha solo era un campeonato del Gran Buenos Aires con algunos invitados de cortesía, y tienen toda la razón, ya que recién desde el año 85 que podemos decir que la primera división fue de carácter nacional con todas sus letras. Pero volviendo a los formatos, en un principio la máxima categoría se jugaba bajo el sistema de torneos largos de 2 ruedas, pero a partir de los años 90 la Asociación de Fútbol Argentino se dio cuenta que era mucho más divertido otorgar 2 títulos por año, y es así como entre el año 91 hasta el 2012 se jugó bajo el sistema de torneo de apertura y clausura, los cuales en palabras simples eran campeonatos cortos de una sola rueda y que te aseguraba cada 6 meses que hubiera un nuevo campeón. Y luego entre 2013 y 2014 se siguió jugando bajo el mismo sistema, solo que la AFA se sintió muy original y decidió cambiar el nombre por torneos inicial y final, que en efecto era más o menos la misma cosa, pero luego en 2015 ocurrió el mayor desastre de todos los tiempos, en donde aquel horroroso año se produjo un ascenso masivo de 10 clubes que hasta el día de hoy sigue dejando consecuencias en el fútbol argentino, ya que hasta el momento no han logrado eliminar esta enorme cantidad de equipos o simplemente no han querido hacerlo, aunque por ejemplo entre 2017 y 2020 existió un organismo autónomo dentro de la misma AFA que era la llamada Superliga, que trató de rebajar la cantidad de clubes, en donde incluso en 2020 llegaron a tener 24 participantes, pero lamentablemente luego de aquella fecha el torneo volvió a mano de la AFA, y esto se debe fundamentalmente a cuestiones políticas, ya que por ejemplo en la Superliga se decía que había mucha influencia por parte de Mauricio Macri, quien en aquel entonces era el presidente del país. Pero lo que respecta a este guión, luego de la disolución de la Superliga, la cantidad de equipos volvió a subir, ya que en 2021 habían 26 equipos, luego en 2022 aumentó a 28 y finalmente en 2025 llegamos a la fabulosa liga de 30 clubes, la cual continúa en el presente año 2026. Pero lamentablemente, para mi salud mental, la primera división no termina acá, ya que habiendo hecho un repaso histórico por todos los formatos, les tengo que explicar cómo carajo funciona la máxima categoría en la presente temporada. Ya hemos puesto énfasis en la frase presente temporada, ya que nunca se sabe cuándo lo pueden cambiar, pero lo cierto es que en 2026 la primera división funciona más o menos así, en donde durante casi todo el año se van a jugar 2 torneos cortos que son llamados apertura y clausura, y en cada uno de estos campeonatos los 30 equipos se van a dividir en 2 grupos de 15 participantes, y ahí los 8 mejores clubes de cada grupo clasifican a los octavos de final de la competencia, los cuales son definidos a través de partido único hasta la final. Y hasta aquí todo bien, pero además de los torneos de apertura y clausura, también existe el llamado campeón de liga, que dicho en palabras simples, a final de la temporada se le va a dar un trofeo al mejor equipo de la tabla general, es decir, y dicho de otro modo, para que todos entiendan, el campeón de liga será el equipo que más puntos logre sumar entre las fases zonales de cada uno de los torneos cortos. Y sé que suena enredado, pero es más fácil de entender de lo que parecen, pero es... O sea, ahorita mismo, ¿quién está siendo campeón? Así digamos. Clausura, apertura, tabla anual. Acá. Tabla anual, ahorita Independiente está siendo campeón. Clasifican a Libertadores, los primeros 3. Se dedican a Sudamericana. Y si no me equivoco, había una hora ahí para clasificar a Libertadores por playoff o algo así. Playa. Ahí también Boca está fuera. River, fuera, no está jugando nada. Si hubieran 20 equipos, quitamos tú. River, no está ahí en descenso, pero casi que ahí. Pero bueno, sigamos con el porón ahí. Esto no acaba aquí, ojalá terminara aquí, pero no.
Algo que aprendí sobre el fútbol argentino es que cuando crees que ya se acabó, lamentablemente queda muchísimo más, ya que los ganadores de la apertura y clausura juegan el llamado Trofeo de Campeones, y el ganador del Trofeo de Es lo que Campeones yo se va a dije. clasificar a dos torneos diferentes, tanto a la Supercopa Argentina como a la Supercopa Internacional, en donde la Supercopa Argentina la juega el ganador del Trofeo de Campeones contra el campeón de la Copa Argentina, mientras que la Supercopa Internacional la disputa el ganador del Trofeo de Campeones contra el mejor equipo de la tabla general, que en este caso sería el campeón de liga. Y por cierto, fuera poco, se hizo oficial la creación de otro campeonato más, que será la llamada Recopa de Campeones, en donde será disputada por 3 equipos, ya que jugarán el campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Supercopa Argentina y el campeón de la Supercopa Internacional. En donde, habiendo dicho todo esto, me doy cuenta de la horrible decadencia que ha tenido el fútbol argentino, ya que sinceramente me gustaría saber cómo duerme el Chiquitapia por las noches, ya que al menos yo no podría dormir tranquilo luego de crear semejante estupidez. O sea, ninguna persona cuerda se le ocurre crear una Recopa de Campeones, no tiene ningún sentido. O por ejemplo, otorgarle un título al campeón de la tabla anual no tiene ninguna lógica si juega bajo un sistema de torneos cortos. Es una completa vergüenza lo que está pasando en la primera división, y lo peor de todo es que aún me quedan 4 divisiones más y ni siquiera he terminado con la máxima categoría, ya que aún me queda hablar sobre los descensos. Y es que en la máxima categoría hay 2 descensos, y como no podía ser de otra forma, hay 2 tablas para cada uno de ellos. Y veo que existe una tabla anual y una tabla de los promedios, en donde, como ya saben, la tabla general simplemente suma los puntos obtenidos durante esta temporada, mientras que la tabla de los promedios toma en cuenta los puntos de las últimas 3 temporadas, y ante esto, el peor equipo de cada una de las tablas perderá la categoría al finalizar el año, a menos que sea Barraca Central, porque en ese caso se cancelan todos los descensos. Félix, suena bien eso de generar extra en dólares desde casa sin arriesgar tus ahorros, pero seamos honestos. La gente está cansada de las promesas humo. ¿Por qué esto es diferente? Porque no estás usando tu dinero. En ningún momento. ¿Cómo es eso? Pura mentira, pa. Bueno, gente, ahora es momento de hablar sobre la segunda categoría del fútbol argentino, que actualmente es la llamada Primera B Nacional, la cual, como su nombre lo indica, es un torneo de ascenso de carácter nacional. Y puede que parezca algo obvio, pero hasta antes del año 85, la segunda categoría no incluía a todo un país, sino que solo jugaban los clubes del Gran Buenos Aires y los equipos afiliados a la AFA. De hecho, si revisamos la historia de esta categoría, existió una segunda división en el país desde el año de 1899, es decir, ya desde el siglo XIX, que existió un campeonato. Banfield, Barracas, Belgrano, Barrancas, América, Estudiantes Nacional, River Plate. De estas características, Gracias, aunque si les soy sincero, era una segunda división algo mentirosa, ya que en los tiempos del amateurismo no existía un sistema de ascensos y descensos como tal, sino que los clubes literalmente elegían en qué división querían jugar, y eso fue lo que pasaría con Banfield, quien en 1899 ganaría la primera división de esta segunda categoría, siendo así el único equipo que actualmente sigue jugando en la AFA que ganó un título en el siglo XIX, algo simplemente sorprendente. Y claro, siguiendo con la historia de la segunda categoría, por muchos años competían los equipos filiales de los clubes que se encontraban en la primera división, por lo cual, más que un torneo de ascenso, parecía simplemente un torneo de reserva. Pero en 1911 ocurriría el primer gran cambio, y es que en aquel momento, en Argentina el fútbol ya se había posicionado como un deporte importante, y ante esto, cada vez había más equipos en competencia, por lo cual, con el fin de tener una mejor organización, se decidió hacer un sistema de ascensos y descensos, y se cambió de nombre a la categoría por la de división intermedia, en donde Estudiantes de La Plata ganaría el primer título de esta categoría, y como tal, ascendería a división. Y podríamos decir que por varias décadas más, la cosa siguió más o menos igual, en donde a veces cambiaban el nombre o el formato, debido a que por aquellos años habían asociaciones disidentes dentro del fútbol argentino, las cuales querían tener su propio campeonato de fútbol. Pero en la década del 30, gracias a la llegada del profesionalismo, ambos entes rectores lograron unirse, y podemos decir que a partir del año 35 se creó una segunda división con todas sus letras, en donde en un comienzo solo jugaban equipos de reserva, pero finalmente en el año 37 decidieron cambiar aquel hecho y quedó establecido el régimen de ascensos y descensos que perdura hasta el día de hoy. Y ya para finalizar con la historia de esta categoría, podemos decir que en el año 49 se cambia el nombre de la competencia por el de Primera División B, el cual perduró hasta el año 86, que tal y como le decía anteriormente, en ese año fue el momento de la federalización del fútbol argentino, en las cuales se incorporó de forma digna y orgánica a los clubes del interior del país que están indirectamente afiliados a la AFA a través del Consejo Federal. Y así es como nacería la Primera B Nacional que todos conocemos a día de hoy. Y en cuanto a la temporada 2026, como todo lo que pasa en el fútbol argentino, tiene un formato algo complicado, pero para explicarlo paso a paso, podemos decir que actualmente en la B Nacional hay 36 equipos en competencia, los cuales se dividen en 2 grupos de 18 clubes, quienes juegan mediante un sistema de todos contra todos a 2 ruedas, y hasta aquí todo bien, en donde en el caso de
los ascensos, los primeros lugares de cada zona van a jugar una final a partido único por el título de campeón y por el primer ascenso de categoría. Y claro, el perdedor de dicha final tendrá una especie de revancha, ya que estará clasificado para la fase final del torneo reducido. Y ahora es momento de explicar cómo funciona el torneo reducido, y es que los clubes que terminan entre el segundo y el séptimo lugar de cada zona van a clasificarse a un torneo reducido, que dicho en palabras simples, son simplemente llaves de eliminación directa, en donde se buscará al segundo ascendido a la primera división. Y en cuanto a los descensos, aquí la cosa es bastante simple, ya que en la B Nacional existen 4 descensos de categoría, en donde simplemente los 2 peores equipos de cada zona, al finalizar la competencia, perderán la categoría. Y ahora que lo pienso, creo que la B Nacional tiene uno de los formatos más sencillos de entender de todo el fútbol argentino. Señoras y señores, llegamos a la tercera categoría del fútbol argentino, y aquí realmente empieza lo complicado, ya que a partir de esta categoría van a existir 2 divisiones en el país, ya que los clubes afiliados y los indirectamente afiliados tienen divisiones muy distintas entre sí, en donde los equipos afiliados a la AFA, que en su gran mayoría pertenecen al Gran Buenos Aires, jugará la llamada Primera B Metropolitana, en donde tal y como lo pueden ver en la pantalla, en cuanto a la ubicación geográfica de los clubes participantes del 2026, los equipos no tienen que recorrer distancias tan largas, ya que en su gran mayoría casi todos se encuentran ubicados en el conurbano bonaerense, mientras que por el otro lado, los clubes que están indirectamente afiliados y que en su gran mayoría son equipos del interior del país juegan el llamado Torneo Federal A, que si les soy sincero, este campeonato es una auténtica carnicería, ya que tal y como pueden ver en la pantalla, hay equipos de casi toda la provincia del país, los cuales van a competir solo por 2 ascensos a la B Nacional. Pero antes de detallar todos los formatos, voy a hablar un poco sobre la historia de ambas divisiones. Por ejemplo, en el amateurismo, ya desde el año de 1900 que existía una tercera división para clubes afiliados, pero tal y como pueden apreciar, los campeonatos eran cualquier cosa. De hecho, si prestamos atención al torneo de 1904, podemos notar que el campeón fue el cuarto equipo de Estudiantes de Buenos Aires, el cual le ganó la final al tercer plantel de Alumni. Una completa locura, la verdad, pero claro, los campeonatos de reserva finalmente se acabaron con la llegada del profesionalismo, y en 1935 se instauró una tercera categoría con todas sus letras, en donde el mayor cambio con respecto al día de hoy es que en aquel momento llevaba el nombre de Primera C, pero en 1986, como se creó la Primera B Nacional como la nueva segunda categoría del país, ahora la Primera C le cambiarían el nombre por el de Primera B Metropolitana, quedando así su nombre hasta el día de hoy. Y en cuanto a la tercera categoría de clubes indirectamente afiliados, como ya lograron entender, los equipos del interior siempre la han tenido difícil, y en este caso no es la excepción, ya que en el año 86 se creó el llamado Torneo del Interior, en donde en este campeonato participaban los mejores equipos de cada liga regional que existía en el país. De hecho, en gran parte de las ediciones, el Torneo del Interior tenía más de 100 equipos participantes, una completa locura, la verdad. Y claro, luego de una extensa etapa de eliminaciones provinciales y regionales, los mejores equipos del torneo llegaban a la llamada fase zonal, en donde habían 2 fases zonales, la llamada zona noroeste y sureste, en donde además de los mejores clubes del torneo del interior, se sumaban 2 clubes en cada zona provenientes de la Primera B Metropolitana. Y claro, los ganadores de cada una de estas zonas ascendían directamente a la B Nacional, en donde, por ejemplo, en la temporada 86-87, de más de 100 equipos participantes de todo el país, solo Atlético Nacional logró el ascenso a la B Nacional tras ganar la zona noroeste, debido a que en ese mismo campeonato la zona sureste fue ganada por Almirante Brown, el cual era un equipo proveniente de la B Metropolitana, lo cual es sumamente injusto, ya que los clubes afiliados tenían más posibilidades de ascender de categoría. Pero lo cierto es que en el año 25 dicho formato cambiaría y ahora pasaría a llamarse como Torneo Argentino A, que para no complicarlo demasiado era más o menos lo mismo que el Torneo Federal A que existe en la actualidad, el cual comenzó a jugarse desde 2014 en adelante. Y en cuanto a los formatos de la presente temporada, al menos el campeonato de la Primera B Metropolitana es bastante fácil de entender, ya que actualmente compiten 22 equipos, los cuales para sorpresa de todos no se dividen en 2 zonas, sino que juegan bajo un sistema de todos contra todos, bajo el formato de torneos cortos de apertura y clausura, en donde los ganadores de cada uno de los torneos juegan la final por el título campeón y también por el primer ascenso a la B Nacional, mientras que el perdedor de dicha final, más los 7 mejores equipos de la tabla acumulada, estarán clasificados al torneo reducido por el segundo ascenso a la B Nacional, mientras que en el caso del descenso, aquí también es bastante simple, ya que siguiendo la tabla acumulada, los 2 peores equipos, al finalizar la temporada, lamentablemente perderán la categoría. Pero bueno, si les pareció simple el sistema de la B Metropolitana, prepárense para escuchar el formato del torneo final, el cual me parece que es ni verga, ya me enredé. Exageradamente complicado, y es que para empezar, los 37 equipos participantes de este campeonato se dividen en 4 grupos en base a su ubicación geográfica, y en dichas zonas se juega bajo un sistema de primera fase, 38 equipos, 18 grupos de 9 equipos.
Tercera fase, a 8 todos grupos. a 2 ruedas, en donde más o menos en esta primera fase los equipos juegan en total entre 16 a 18 partidos. Y claro, luego de jugar esta primera fase, los mejores clubes de cada zona clasificaban a la llamada segunda fase, en donde en total deberían haber 18 equipos en esta segunda fase, mientras que los 20 clubes restantes pasarán a la primera etapa de la reválida, la cual se las voy a explicar más adelante. Cuartos, Pero claro, volviendo con los semis, mejores 18 equipos, finales, en esta primer segunda ascenso. fase, los 18 clubes nuevamente serán divididos, en este caso, en dos grupos de 9 participantes, y dentro de cada uno de estos grupos jugarán todos contra todos a una sola rueda, en donde los 4 primeros de cada zona van a clasificar a la tercera fase. Ya a partir de ahora todo es más sencillo, ya que como quedan solo 8 equipos participantes, los clubes se enfrentan por eliminación directa a doble partido, hasta que solo quedan 2 equipos en competencia, en donde ahí se enfrentan a una final a partido único, en donde el ganador será el campeón del torneo federal y ascenderá a la primera B nacional. Y en cuanto al segundo ascenso, ahora es el momento de hablar sobre la reválida, que dicho en palabras simples, la reválida es como una suerte de revancha o segunda oportunidad para los clubes que fueron eliminados previamente, en donde por ejemplo los 20 equipos eliminados en la primera fase clasifican a la primera etapa de la reválida, los cuales se van a dividir en 2 zonas de 10 participantes, los cuales jugarán a una sola rueda, todos contra todos, en donde los 5 primeros de cada zona van a clasificarse a la segunda etapa de la reválida. Y claro, si es que estuvieron prestando atención, en esta etapa habrían 24 clubes, ya que jugarán los 10 equipos que queden con vida en la reválida, más los 14 clubes que quedaron eliminados en la segunda y tercera fase del torneo original. Y claro, como son 24 clubes, se van a enfrentar 2 equipos en formato de eliminación directa, dándonos así 12 clasificados para la tercera etapa de la reválida, a los cuales se le van a sumar los 2 equipos perdedores de las semifinales del torneo original. Y como ahora son 14 equipos, se van a enfrentar nuevamente 2 equipos en formato de eliminación directa, dándonos así 7 clubes clasificados para la cuarta etapa de la reválida, a los cuales se le va a sumar el perdedor de la final del torneo original, por lo cual llevarán 8 equipos en esta etapa de la reválida, por lo cual a partir de ahora van a jugar rondas de eliminación directa hasta llegar a la final de la reválida, en donde el ganador obtendrá el segundo ascenso a la B nacional. Solo entendí la Algo cuarta simplemente fase. sorprendente y que, si les soy sincero, es innecesariamente complicado, pero presten mucha atención, ya que aún no he terminado con el torneo federal, ya que No, aún ¿cómo falta que hablar no? sobre los descensos en esta categoría, en donde literalmente hay 4 equipos que pierden la categoría en este campeonato, y los descensos también son muy especiales en esta división, ya que las zonas de la primera etapa de la reválida se saca un promedio en base a los puntos obtenidos tanto en la primera fase original como en la primera etapa de la reválida, y en cada zona los 2 equipos con los peores promedios perderán la categoría, en donde sigo insistiendo que es un sistema innecesariamente complicado. Imagina que puedes crear una Y app otro con tu anuncio propio por nombre, ahí. solo con pensarlo e imaginarlo. Con Base 44 es Chupa huevo. Bueno gente, pasamos a la cuarta categoría del fútbol argentino, y como no podía ser de otra forma, aquí vuelven las complicaciones, ya que otra vez existen 2 divisiones de acuerdo a la afiliación de los equipos, en donde los clubes afiliados a la AFA juegan en la primera C, mientras que los equipos indirectamente afiliados juegan el llamado Torneo Regional Federal Amateur, el cual es una auténtica barbaridad, ya que actualmente juega más de 300 equipos en esta ¿Cómo que competencia, 300 algo simplemente equipos? impresionante. Pero bueno, para empezar con la historia de ¿Cómo esta es? competencia, empezamos todo esto por los clubes afiliados a la AFA, en donde el profesionalismo recién se crearía la primera C en los años 50, aunque en aquel momento llevaba el nombre de tercera de ascenso, y es que en aquella época, ante la demanda de un número incrementado de clubes afiliados, se hizo necesaria la creación de una nueva categoría para así agrupar a la mayor cantidad de clubes posibles. Y claro, más allá de algunos cambios de nombre, lo cierto es que el campeonato, más o menos, que siempre se ha jugado de la misma manera, mientras que en el caso de los clubes indirectamente afiliados, recién existiría una cuarta división como tal en el año 95, en donde se empezara a jugar el llamado Torneo Argentino B, que tampoco voy a explicar el formato de esta antigua competencia, ya que funciona más o menos similar a cómo funciona hoy por hoy el torneo federal, en donde básicamente juegan una gran cantidad de equipos, los cuales se dividen en zonas geográficas y lentamente se van eliminando. Y claro, luego este campeonato se cambió de nombre en 2014, pasando a llamarse como Torneo Federal B, y a partir de 2019 comenzaría la competencia más extraña del planeta, ya que vería a la luz el llamado Torneo Regional Federal Amateur, en donde, como les decía anteriormente, a día de hoy participan más de 300 equipos en este campeonato. Pero bueno, pasando a detallar el formato de cada una de las competencias, comenzamos todo este recorrido por la primera C, la cual en 2026 va a tener a 28 equipos participantes, los cuales serán divididos en 2 zonas de 14 equipos, quienes a lo largo de todo el año se van a enfrentar bajo el sistema de todos contra todos a 2 ruedas, en donde los clubes que terminen en el primer lugar de cada zona van a jugar una final por el título campeón, y el ganador de dicho encuentro va a obtener el primer ascenso hacia la primera B metropolitana, mientras que el perdedor de dicha final, más los mejores clasificados de la tabla acumulada, van a entrar al torneo reducido, que se va a disputar bajo el sistema de eliminación
eliminación directa en búsqueda del segundo ascendido a la tercera categoría. Y hasta aquí todo bien, mientras que en cuanto a los descensos, aquí ocurre algo muy interesante, ya que al menos en 2026 los últimos de cada zona van a disputar un partido por la permanencia, en donde el ganador de dicho encuentro va a jugar un partido ante el campeón del torneo promocional amateur, buscando volver a mantener su puesto, mientras que el perdedor del partido por la permanencia literalmente será desafiliado de toda competencia por una temporada. Una completa locura, la verdad, en donde no se preocupen que en unos minutos más tarde les voy a explicar qué carajos es el torneo promocional amateur. Pero siguiendo con la cuarta categoría, ahora es tiempo de hablar sobre los clubes indirectamente afiliados, y aquí le voy a pedir a Dios que me dé mucha sabiduría, ya que no sé cómo voy a explicar el torneo regional federal amateur, ya que como le vengo comentando, este campeonato literalmente tiene más de 300 equipos, los cuales se clasifican a través de sus respectivas ligas regionales, es decir, al menos para los clubes del interior, esta es su última categoría, ya que no hay nada más abajo de esta división. Y claro, como son tantos equipos, los clubes se dividen en regiones, los cuales obviamente están hechas en base a su cercanía geográfica, en donde en concreto existen 8 regiones, que son la región del norte, litoral norte, centro, litoral sur, Cuyo, bonaerense Pampeana norte, bonaerense Pampeana sur y la región patagónica. Pero esto no se ha acabado, ya que en cada una de Entre ellos supongo que se hace una liguita, clasifican, digamos, los mejores dos para casa y listo. regiones, los equipos son divididos en zonas, de acuerdo a la cantidad de equipos participantes que existan. Por ejemplo, en la edición de 2024, en la región norte, habían 35 equipos, los cuales fueron divididos en 10 zonas, con más o menos 3 o 4 clubes por cada zona, en donde el número de las zonas depende de la cantidad de equipos participantes que existen en una determinada región. Y claro, ahí los clubes juegan una enorme cantidad de rondas y poco a poco se van eliminando entre sí, hasta que al final tenemos a los equipos ganadores de cada una de las regiones, en donde, por ejemplo, en el caso de la edición 24-25, estos fueron los clubes ganadores de cada una de las regiones de este campeonato. Pero claro, en el torneo regional federal amateur hay solo 4 ascensos disponibles, por lo cual los 8 clubes ganadores de todas las regiones tienen que jugar una final a partido único ante otro ganador regional, en donde, volviendo a poner de ejemplo a la edición 24-25, tal y como vemos en la pantalla, copita. Deportivo Granés contra, como se llama el otro, juegan un partido único y clasifica el cada ganador cinco, de la una región copa. litoral norte, que en este caso fue Bartolomé Mitre de Posadas, tuvo que jugar ante el ganador de la región centro, que en aquella ocasión fue el equipo de Acción Juvenil General de ESA, en donde Bartolomé Mitre literalmente ganó ese partido por un marco de 4-0. Y claro, como esta es la última categoría, para clubes indirectamente afiliados no existe ningún descenso, ya que si no consigues el ascenso, los equipos deben volver a ganarse su puesto en este campeonato a través de sus respectivas ligas locales. Y ya para terminar con este video, es tiempo de hablar sobre la quinta y última categoría del fútbol argentino, que hoy en día lleva el nombre de torneo promocional amateur, pero que si les soy sincero, hasta hace un par de años atrás esto no era así, ya que por ejemplo en el año 86 se comenzó a jugar la llamada Primera D, pero en 2023 lamentablemente dicha categoría desaparecería y le daría lugar a una categoría con muy poco prestigio, como lo sería el torneo promocional amateur, el cual se lleva jugando desde 2024, en donde al menos durante la primera edición del campeonato los participantes fueron elegidos a dedo por parte del Chiquitapia, en donde, para que vean que no estoy mintiendo, literalmente en este campeonato existe un equipo llamado Estrella del Sur y que su estadio curiosamente lleva el nombre de Chiquitapia, y a su vez también estaba presente el equipo deportivo Camioneros, el cual pertenece a Hugo Moyano, quien a su vez es parte de este gremio y que en su momento tenía una relación muy cercana con el Chiquitapia. De hecho, sin ir más lejos, hace algún tiempo atrás, el suegro del Chiquitapia era el propio Hugo Moyano. Pero volviendo al fútbol, esta categoría es tan fantasma que ni siquiera tiene un cupo directo para el ascenso, en donde, tal y como le decía anteriormente, el campeón del torneo promocional amateur tiene que jugar un encuentro ante el ganador del partido por la permanencia de la primera C. Es decir, el campeón del promocional amateur no le basta con ganar su propio campeonato, sino que tiene que jugar un partido extra. Una completa locura, la verdad, en la fecha en la que grabo este video aún no se confirma el formato de esta competencia para el 2026, pero al menos en 2025 el torneo promocional amateur se jugaba con solo 12 equipos, los cuales eran divididos en 2 zonas de 6 participantes, y luego de jugar solo 10 miserables partidos, los mejores clubes de cada zona clasificaban a la final por el título campeón. Y en cuanto a los descensos, literalmente esta categoría no tiene descensos. No, sí, porque madre, qué vara. Hay que suave. No entendí una garcha, playa. No entendí nada, man. Me enredé en todo. Ya cuando llegaron a la primera C, no entendí nada. Un poco entendí la primera edición, ya ahí no volví a entender nada. Qué garcha ¿cómo se llama? De ligas. Más que les llama. Pero bueno,
suscríbanse y denle like para más videos.